se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria, oh Dios, ahí en tu lugar, en tu casa, con tu familia. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, tú mereces gloria. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, Dios, todo lo que pueda ocurrir en nuestras vidas, como describe tu palabra, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Nada puede separarnos de tu amor, nada creado, Dios, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Nada puede, Señor, separarnos de tu amor. Tú nos has amado con amor eterno.
todo, Señor, todo fluye de ti y todo regresa a ti, por amor de tu nombre. Día y noche mi incienso subirá. 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 Tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Delante de tu presencia, Dios, queremos adorarte a ti, Señor. Nuestra vida ofrecemos delante de tu presencia, Señor. No tenemos nada que dar. Nuestro canto, nuestra oración, nuestro agradecimiento, Dios, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Mi vida ofrezco a ti, mi corazón te doy, nada soy sin ti. Es tu presencia, oh Dios, donde yo quiero estar, te quiero adorar. No quiero detener mi adoración, me entrego a ti. Jesús, tú eres mi Salvador, me postro ante ti, es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me postro y te adoro, es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me postro ante tu trono. Solo por tu sangre, Dios, es que tenemos entrada, Señor, a tu lugar santísimo. Inclina tu oído, Señor, en esta mañana y escúchanos. En obediencia, Dios, a tu palabra, anunciamos no solamente tu muerte, sino anunciamos tu regreso, Dios. Nada somos sin ti, nada tenemos sin ti. Recibe hoy la adoración, mi vida ofrezco a ti, mi corazón te doy, nada soy sin ti. Es tu presencia, oh Dios, donde yo quiero estar, te quiero adorar. No puedo detener mi adoración,
entrego a ti. Jesús, tú eres mi Salvador, me postro ante ti, es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me postro ante tu trono, es por tu sangre, solo por tu sangre, hoy me postro y te adoro. Solo por tu sangre, Señor, te adoramos, Papi, en esta mañana, Jesús. Recibe la gloria, oh Rey, fruto de nuestros labios, que nace de lo profundo de nuestro corazón en agradecimiento, Dios, por todo tu amor y por toda tu gracia inmerecida a nuestra vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan todos un buen día y un excelente inicio de semana, y vamos a entrar al punto que hemos estado platicando las semanas pasadas, que habría de llegar, y es precisamente, hermanos, el tema de la Cena del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11. Amén. Cuando tengamos Primera de Corintios capítulo 11, vamos a dar lectura. En el versículo número 23, dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En esta mañana quise nombrar el tema, y
El tema es: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y vamos a tomar como versículo clave el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Partiremos la predicación en dos partes. Trataré de ir rápido y también de ser breve, pero es muy importante cada uno de los puntos. Y el primero que vamos a tocar esta mañana pues es examinaos a vosotros mismos. La cena del Señor, hermanos, creo yo que es el acto de adoración más maravilloso, más sagrado y más excepcional que pueda existir dentro de los mandamientos que el Señor dejó para la iglesia. Hay dos sacramentos, por así decirlo, que Dios dejó para la iglesia. Uno de ellos es el bautismo y el otro es la cena del Señor. Son los dos grandes mandamientos que Dios marcó para la iglesia. Por eso les digo que la cena del Señor es el acto tal vez más hermoso y más maravilloso de la adoración. Tú puedes pensar que es cantar o que es escuchar la palabra, la predicación, orar, pero realmente el acto más hermoso y más maravilloso de adoración que tú puedes experimentar, hermano, es participar de la cena del Señor, como Él lo mandó. Es el acto de adoración más maravilloso, más sagrado y más excepcional que la iglesia pueda practicar. Es sagrado en muchas maneras, hermano. Es sagrado porque es un recuerdo sagrado de la cruz. Cuando nosotros pensamos en la cena, es un recuerdo sagrado de la cruz. El pan habla de su cuerpo, la copa habla de su sangre y apuntan a la cruz, donde su cuerpo fue crucificado y su sangre fue derramada, y entonces es sagrada debido a su memoria. Pero más que eso, hermanos, la mesa del Señor es sagrada porque también es una comunión presente ahora con el Cristo viviente. Todos sabemos que en algún momento vamos a morir y que si morimos en la fe estaremos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es sagrado el acto de la cena porque es el acto más presente para con Cristo. Él se reúne con nosotros aquí. El apóstol dice: la copa de bendición que bendecimos y el pan que partimos, dice en su palabra, ¿no es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Usted puede encontrar esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Él dice, no es su cuerpo y no es su sangre. Literalmente tenemos una comunión con Él aquí a la hora de practicar la cena del Señor. Este acto es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Lucas capítulo 22, versículo 19, no lo busquen, yo voy a ir leyendo algunos versículos, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto siempre en memoria de mí. Ahí es la gran importancia de lo que les platico. La gran importancia es que todo lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos en memoria de Él. Esta mañana tú estás reuniéndote en tu casa. Espero que te hayas despertado temprano. Espero que te hayas preparado para comprar lo que te habíamos platicado que tuvieras en casa, porque esto es lo que tendrás en comunión con nuestro Señor sobre esta tierra. Hay gente que puede decir que tiene una experiencia religiosa, que tal vez orando sintió que algo le tocó, que algo sintió calor, que Dios le habló. Y puede haber mucho tipo de pensamiento, pero nada es más real, hermano, que esto que estamos a punto de hacer. Porque lo hacemos en memoria de Él y porque lo hacemos como una ordenanza, como un mandato, como una petición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y haced esto en memoria de mí. De igual manera, dice, después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Para poder entender qué es la comunión con nuestro Señor Jesucristo y qué es el nuevo pacto, primeramente tenemos que tener y saber qué es el pacto antiguo. Ahorita lo vamos a ir tocando, pero hay un pacto antiguo, pero lo que estamos a punto de hacer es el nuevo pacto. Amén. Entonces es sagrado porque es un acto de obediencia. Y la obediencia es algo sagrado y es algo santo. La mesa del Señor entonces es sagrada. Hay muchas maneras de llamarle.
la comunión, la cena del Señor, la mesa del Señor, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchos cristianos, hermanos, que rara vez o tal vez nunca vienen a la mesa del Señor, así como hay muchos que nunca son obedientes al bautismo. Dijimos que había 2 mandamientos, la cena y el bautismo. Así como hay muchos cristianos que nunca han participado de la mesa, así hay muchos cristianos que no se han bautizado. Y si tú no te has bautizado, hermano, te voy a invitar a que lo hagas. Estaremos platicando en los días que vienen acerca de ello. Quizás simplemente no lo han hecho porque son ingenuos, porque no entienden la importancia de la mesa del Señor, o porque también no entienden la importancia del bautismo. No saben lo que es dar un testimonio público en obediencia al acto del bautismo y en obediencia al acto de la cena del Señor. Eso también es un testimonio público. No saben lo que es tener comunión con Cristo, el cuerpo, y celebrar la cena del Señor, o quizás simplemente son desobedientes, hermano. Quizás simplemente están actuando carnalmente. Yo espero que en tu casa te hayas preparado y hayas sido obediente para esta mañana. Y si no, pues de rápido, ¿verdad?, puedas hacerlo. Pero últimamente, hermano, he estado pensando en algo más, y este es el mensaje que quiero compartir esta mañana. He estado pensando que si alguien no tiene deseos de dar testimonio en el bautismo, si alguien no tiene comunión de la mesa del Señor, quizás es porque es un cristiano débil, o quizás es porque nunca ha entendido lo que significa ser cristiano. Podrían pensar que lo son. Bueno, yo soy cristiano, pero la verdad es que no lo son. ¿Qué hay acerca de usted, hermano? ¿Usted es cristiano? Usted dice, bueno, yo soy cristiano, yo creo, yo he tomado la decisión de aceptar a Cristo, lo recibí dentro de mi corazón hace 15, hace 20 años, me congrego. Porque hay muchas personas que piensan que eso es ser cristiano. Pero el Evangelio no tiene que ver con pasado, hermano. El Evangelio siempre tiene que ver con presente. Tú puedes haber tomado una decisión en el pasado. Tú puedes haber dicho, bueno, yo recibí al Señor en el pasado, pero lo que realmente importa es lo del presente. Y permítame mostrarle algo. Todos sabemos que 1 Corintios capítulo 11 habla acerca de la comunión. Lo acabamos de leer. Pero yo quiero ir más allá en el versículo número 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuál es la intención de la predicación de esta mañana? Que el día de hoy tú puedas examinarte y puedas probarte para poder participar de la mesa del Señor. Y permítame recordarle brevemente lo que dice entonces este versículo nuevamente. En el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay muchos ritos, hay muchas costumbres y tradiciones. Por ejemplo, acaba de pasar Semana Santa, una fecha muy importante para muchos en el mundo, donde se prohíbe lo que es comer carne. Y la respuesta de las personas cuando tú les preguntas, ¿por qué no comen carne? La respuesta es porque es como comernos el cuerpo de Dios, es como comernos su carne. Eso es realmente lo que vamos a hacer esta mañana, hermano. Eso es lo que representa. No hay ningún problema cuando comemos pensando que es su cuerpo y que es su sangre. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Pero si nosotros sacamos de nuestra mente las tradiciones y las costumbres, lo que realmente a Dios le interesa es que comamos con discernimiento. Que entendamos verdaderamente el acto que estamos llevando, que es un acto de adoración y que es un acto de comunión. Dios mismo en esta mañana estará en cada uno de nosotros cuando nosotros hagamos y participemos de esta cena. Ahora, venir a la mesa del Señor cuando usted no merece estar ahí, eso es peor que nunca venir a la mesa del Señor. Vuelvo a repetir. Venir a la mesa del Señor cuando usted no merece participar de esa mesa es peor que nunca haber venido a la mesa del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es peor? Porque es beber y comer indignamente, y si tú bebes y comes indignamente serás culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Sería como si tú fueses el asesino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 28 dice, por tanto cada uno de vosotros examínese a sí mismo, coma así del pan
y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. Es muy serio venir a la mesa del Señor y comer y beber indignamente. El creyente que venga a la mesa del Señor mientras sigue practicando el pecado en su vida y no se arrepiente, ni desea la justicia, ni busca la santidad, y se recrea en su pecado y consiente el pecado en su vida, esa persona realmente no ha discernido el cuerpo de Cristo. Pablo llama a examinarnos en otro pasaje y quiero que observe esto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, me gustaría que sí lo pudieran leer. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ahí nos da una pregunta. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No se conocen a ustedes mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un examen y este examen representa aprobar o reprobar. Pruebe lo que está diciendo. Pruébese a sí mismo. Usted le dice a alguien que usted es cristiano. Seguro estoy que usted lo ha hecho en algún momento de su vida. Oye, ¿tú qué eres? No, yo soy cristiano. O alguien tal vez te lo ha dicho a ti también. Yo soy cristiano. Y tú le dices, yo también soy cristiano. La pregunta es, escuche esto porque es muy importante. ¿En qué basa usted o en qué se basa usted para hacer esa afirmación? Yo soy cristiano. ¿Cuál es su estándar para poder decirle a alguien, yo soy cristiano? ¿O cuál es el estándar que usted debería de notar en alguien que le dice a usted que es cristiano? Esto es muy importante, hermanos. Estoy seguro que todo el mundo lo hemos hecho. La pregunta entonces vuelvo a repetir, ¿en qué se basa usted para hacer esa afirmación? Y yo le voy a dar un versículo para que usted tenga un estándar y usted tenga esa parte para poder medir si usted es cristiano o no. La Biblia, hermanos, nunca ratifica la salvación de alguien entonces, como dije hace un momento, basándose al pasado. Bueno, es que yo acepté a Cristo, bueno, es que me congrego, soy cristiano porque oro, soy cristiano porque acepté a Cristo, soy cristiano porque entiendo en qué se basa la salvación, sé el plan de salvación, entiendo. No, realmente la Biblia no tiene nada que ver, nuestra aseguranza de ser cristiano no tiene nada que ver con conocimiento, ni con antigüedad, ni con nada de esto. Hay otro estándar diferente. La Biblia, hermanos, nos habla de permanecer, de prevalecer, seguir siendo firmes, seguir siendo constantes. Nunca nos habla acerca de lo que hayamos logrado o lo que hayamos hecho. Hay una posibilidad muy real de que usted no sea cristiano en lo absoluto, o hay una posibilidad también muy fuerte en que usted sea cristiano, y esto lo vamos a ver de acuerdo a lo que estamos a punto de leer. Examínese a usted mismo para ver si usted está en la fe y pruébese a sí mismo, como dice Pablo en Corintios 13. Pruébese cada uno. Usted tal vez se está preguntando, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo probarme? ¿Cómo sé si realmente soy cristiano? Acompáñenme juntos todos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y antes de poder empezar a leer voy a darles un poco del contexto. Cuando Jesús llega a la escena, los judíos ya habían decidido en qué consistía la manera de vivir de una manera correcta. Los fariseos ya habían diseñado su propio código, su estándar para ser un creyente. Y todo lo que ellos habían diseñado, todo tenía que ver con justicia personal y con obras. Y Jesús vino y despedazó todo eso, y quiero darles un nuevo estándar para vivir. Quiero darles un nuevo criterio mediante el cual ustedes puedan evaluarse y descubrir si son redimidos o no lo son.
Quiero decirles cómo es que debe de vivir un ciudadano del reino realmente. ¿Usted quiere probarse a sí mismo? ¿Usted quiere darse cuenta si verdaderamente usted es cristiano o no? Aquí está la prueba. Usted tome su vida y deje que el Espíritu de Dios le compare con los hechos del Sermón del Monte. Y el resultado que usted obtendrá en su vida será la evaluación. Usted esta semana va a hacer el propósito de leer todo el capítulo 5 del Sermón del Monte. Después de leer todo el Sermón del Monte, usted va a comparar su vida a las enseñanzas del sermón y de esa manera usted encontrará el resultado si usted es una persona que vive en la fe o usted no vive en la fe. La clave, hermanos, es la justicia. Esa es la clave más importante que nosotros debemos de hacer. Y una justicia no humana. Por ejemplo, el capítulo 6 de Mateo dice, el capítulo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el estándar de un cristiano? ¿Cuál sería la palabra clave para poder discernir si nosotros somos o no somos cristianos? La justicia, hermanos. Vean conmigo en su casita, voltea al que tienes al lado si estás con tu familiar y dile, hermano, es la justicia. El estándar es la justicia. Y yo te quiero decir a ti que estás en casita, el estándar para comprobar si verdaderamente somos o no somos cristianos es la justicia. Jesús está diciendo en el Sermón del Monte que si usted es un hijo de Dios, que si usted es realmente una persona convertida, usted realmente pertenece a Él, usted realmente ha sido redimido, la característica de su vida debe ser la justicia. Y hay muchas personas que dicen ser cristianas, y usted observa, ¿verdad?, por mucho tiempo, ver la justicia de Dios en sus vidas, y la justicia brilla, pero por su ausencia, hermanos. Tú no ves justicia en las personas muchas veces que dicen ser cristianas. Y te voy a decir qué es la justicia. La justicia es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. ¿Escuchaste? ¿Qué es la justicia entonces? Es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, sin importar de quién se trate. Sin importar de quién se trate. Alguien me dijo unas semanas pasadas, ¿verdad? Hay una mujer en nuestra congregación la cual dice que es cristiana, lleva algunos años congregándose en la iglesia. Ella ha estado viviendo con un hombre, ¿verdad? Decía que no es su marido, ella tiene su marido. Se casó, ahora tiene otro marido. Bueno, la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Conocía del Señor? Sí. Entonces, ella dice que es cristiana, pero sus acciones no tienen nada que ver con el comportamiento, ¿verdad? Su comportamiento, no tiene nada que ver con su proclamación de fe. Esa sería la palabra. Entonces, ella por más que diga ser cristiana, sus acciones denotan que no lo es. Eso es lo importante. Una persona que dice ser cristiano debe de obrar en justicia. Primera de Corintios 6 dice, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el estado constante de injusticia. Una persona que está fornicando, una persona que está adulterando, no puede entrar en el reino de los cielos. Por más que ella diga que es cristiana, por más que ore, por más que se congregue, por más que haga lo que cualquier cristiano haría, pero si ella está rompiendo, ¿verdad?, algo que está faltando a la obediencia de Dios, está siendo injusta en su manera de vivir, pues no está dando testimonio de que vive en la fe. Observe el versículo de Mateo capítulo 5, versículo 20. Ahí estábamos, nos quedamos ahí. 5:20. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A qué quedará expuesto? Al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Jesús dice: porque os digo que vuestra justicia, o si vuestra justicia entonces no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escuche, estas personas, los fariseos, iban al templo diariamente, pagaban sus diezmos, ayunaban, oraban. Era lo que se dice comúnmente como un fanático religioso, por así decirlo. Y Jesús les dice: no me importa nada de eso que ustedes hagan en sus obras, a menos de que obren en justicia. Eso es lo que Dios realmente quiere, que obremos en justicia. Este es un requisito mínimo, hermanos. De no ser así, de no obrar en justicia, no podéis entrar en el reino de los cielos. Como puede ver, entonces, la justicia es el sine qua non. ¿Qué es el sine qua non? Les voy a leer la definición del sine qua non. Es una locución latina originalmente utilizada como término legal para decir condición sin la cual no. Se refiere a una acción, condición, un ingrediente necesario, esencial, de carácter más obligatorio para que algo sea posible o funcione correctamente. Entonces, la justicia es el meollo, la parte sustancial. La justicia es aquello que nos distingue como convertidos, que nos distingue como hijos de Dios. La justicia es simplemente la palabra por la cual debemos vivir de manera correcta, vivir bajo los estándares de Dios, vivir a la luz de su palabra, a la luz de sus mandamientos y a la luz de sus decretos. La justicia es el estándar en donde podemos medir nuestra vida para ver si estamos en la fe o no lo estamos. Segunda carta de Timoteo, no lo busque, capítulo 2, versículo 19 dice: el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son? Son aquellos que invocan el nombre de Cristo, dice, y se apartan de la iniquidad. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que conocen a Cristo, y no solamente lo conocen, no solamente proclaman conocerlo, sino se apartan de la iniquidad. En Tito capítulo 1, versículo 16 dice: algunos dicen conocer a Dios, pero sus obras con ellas lo niegan porque sus obras son abominables y son desobedientes. Esa es la gran preocupación que existe dentro del cristianismo. Hay muchas personas que dicen profesar conocer a Dios, pero con sus obras niegan, porque sus obras son abominables, son desobedientes. He escuchado muy a menudo esto. Gente que dice: ¿no es maravilloso? Usted puede venir a Jesucristo y no tiene que cambiar nada. Dios lo ama como es y Dios lo va a recibir como usted es, y Dios, no importa que usted haga lo que haga, Dios lo seguirá amando, y no es mentira. El problema es que solamente piensan que así podemos estar siempre, pero Dios no dice eso. Dios dice: el que profesa conocer a Dios, sus obras deben dar testimonio de Él. Eso, hermano, que tú escuches por allí, no tienes que cambiar nada, Dios no te va a hacer nada, Dios es un Dios de amor. Hermano, eso es una mentira que viene del infierno. Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero Dios pide, Dios quiere que tú des testimonio, y esa es una mentira que viene del infierno, hermano. Más vale que haya una transformación en nuestra vida, más vale que haya una transformación en nuestra vida y un testimonio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: los cristianos están constantemente confesando sus pecados, que si nosotros nos acercamos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ser justo, hermano, no significa que usted nunca va a pecar. Significa que usted enfrentará su pecado cuando usted lo hace, que usted irá delante de Dios y confesará su pecado, le pedirá perdón, se volverá de su pecado, se arrepentirá del mismo y comenzará a menospreciarlo y comenzará a odiarlo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 dice: y esto sabemos, que nosotros los que conocemos, y que si decimos conocerlo, guardamos sus mandamientos. En el versículo 4 él dice: yo le conozco, y el que dice que me conoce guarda mis mandamientos, y el que no los guarda es mentiroso y la verdad de Dios no está en él.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, en él hay tropiezo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, en el mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Escucha, os anhela celosamente. Dios no comparte la gloria con nadie y eso es algo totalmente... No logro concebir en mi mente cómo es que gente dice amar a Dios, dice tener comunión con Él y tienen ídolos. No lo logro concebir. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y tú puedes decir, bueno, ¿es acaso Dios celoso? La Biblia dice que sí. Dios es celoso. Su espíritu nos anhela celosamente. Una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Y ayer tocábamos un tema en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, donde hablábamos acerca de esto. Nuestra vida espiritual debe ser íntegra. No puede haber en nuestra boca palabras de bendición y de maldición. En nuestro corazón no puede haber amor por Dios y odio contra nuestro hermano. Resentimiento, amargura. No puede existir eso. No puedes decir amo a Dios, pero amar más el dinero o amar más el mundo. Por eso dice, el que ama al mundo más que a Dios se constituye un enemigo de Dios. Además en Primera de Juan capítulo 3 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Dice, para deshacer las obras del diablo. Antes, yo era una persona que obraba en las obras del diablo. La mentira, el robo, tal vez, que hemos obrado en el sentido de la vida antes de conocer a Cristo. Pero Cristo apareció ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, escúchalo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Di conmigo, no puede pecar. Hay mucha gente que no logra entender cómo es que la gente no puede pecar. Simple y sencillamente, no sé si te ha pasado, hay algo que te va a detener siempre a la hora de querer hacer algo que es malo o incorrecto. Te detiene. No sé qué sucede, a mí en mi caso me ha pasado. Porque no puedes pecar, porque ya el Espíritu mora en ti. No puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿vieron? Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 7 al 10. En esto se manifiesta, esta es la diferencia que existe entre un hijo de Dios, y un hijo del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Que el hijo de Dios practica la justicia. Y el hijo del diablo no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Y qué tiene que ver el amar a tu hermano y el practicar la justicia? ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Porque la justicia va de mano con el amor por nuestro prójimo. ¿Es justo? ¿Es justo robarle? ¿Es justo mentirle? ¿Es justo quitar el esposo de esa mujer
¿Es justo quitar la esposa de ese hombre? ¿Es justo asesinar? ¿Hay justicia? No hay justicia, hermano. Esa es la gran diferencia, es el estándar, la justicia. Además, quiero tocar esto. Dios está diciendo, si usted es realmente salvo, obrará en justicia. Habrá santidad en su vida. Habrá un nuevo enfoque en su vida. ¿Tendrá pecados? Sí. Pero será, ¿verdad? Pero verá, una frecuencia decreciente de pecado en su vida. Cuando el pecado aparezca, usted lo menospreciará. Usted no lo querrá recibir dentro de su corazón. Usted lo odiará. Ahora escuche lo que le voy a decir. Si usted es realmente cristiano, su testimonio va a ser claramente distinguible en el resto del mundo. Como puede ver, el mundo es como carne que está en un estado de putrefacción, está pudriéndose. Y usted sabe que la sal es un preservante. Y estamos aquí en el mundo en el mundo para preservar la decadencia y la destrucción del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, dice el Señor. Y la sal funciona como preservante, preserva. Ahora, esa es la razón, hermanos, por la que la tribulación, la gran tribulación que está pronosticada por medio de la palabra de Dios, será terrible, será horrible. Cuando la iglesia ya no esté, cuando la sal sea quitada y si la tierra queda en esa putrefacción, ¿en qué se tornará esta civilización decadente y malvada? ¿En qué estará cayendo este mundo? ¿No estará cayendo acaso en la locura? ¿Se imagina usted qué terrible va a ser esa gran tribulación? Dice la Escritura, como nunca ha habido otra, como no ha habido otra jamás. La iglesia quitada de en medio. Debemos ser la luz, hermanos, que está colocada en un monte, sobre la mesa. Debemos ser la sal que tiene el sabor y que preserva. En otras palabras, Él está diciendo, no solo tú tienes que ser cristiano y caminar por el camino correcto, sino que vas a dar testimonio, un testimonio identificable de manera clara para todo el resto del mundo, para todo aquel que te observe, para todo aquel que esté alrededor tuyo, tus vecinos, tus amigos, tus familiares. La pregunta es, ¿qué hay acerca de su testimonio, hermano? Es muy evidente a todo el mundo alrededor suyo que usted es diferente y que usted hace las cosas diferentes, que todo el mundo hace. Usted no hace lo que el mundo. Cuando usted se volvió cristiano, ¿cambió las cosas de su vida? ¿Ha cambiado su comportamiento? La última vez que tuvimos al pastor David aquí en la congregación, él decía, aún no soy lo que quiero ser, pero ya no soy lo que antes fui. Esa podría ser tu respuesta en esta mañana. ¿Ya no eres lo que antes eras? ¿O sigues igual? Dice la Escritura, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Escucha esto, mas cualquiera que haga y los enseñe, va de mano, los hago y los enseño. Los entendí, los cumplo y los enseño. Entonces ese será llamado grande en el reino de los cielos. No solamente conozco la justicia y la hago, también la enseño. ¿Y dónde es el primer lugar, hermano? Es una bendición lo que está pasando en este tiempo. Hay mucha gente que dice, solo Dios puede librarnos del COVID, solo Dios puede librarnos del coronavirus. Hermano, Dios lo permitió, hermano. No hay nada que Él no permita, todo está sujeto a sus manos. Él es poderoso. Él ha permitido todo en nuestra vida. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo pienso que esto es maravilloso porque tenemos el tiempo necesario para poder ministrar a nuestros hijos en casa. Y no solamente conocer nosotros lo que es justicia y practicar la justicia, sino hacer entender a nuestros hijos lo que es justicia, enseñarles a ellos lo que es justicia y que de esa misma manera tengamos una generación para Dios. A mí me parece maravilloso el tiempo que estamos teniendo con nuestras familias. Yo te invito, hermano, a que en casa tomes ese tiempo para enseñar la justicia a tu hijo.
y que Él sepa lo que es correcto y que Él ame la corrección. Por eso dice su palabra, todo aquel que haga la justicia y la enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, esto es maravilloso. Y luego continúa diciendo que la justicia, ¿verdad?, vale más, que exceda a la de los escribas y a la de los fariseos. Y el punto es este, hermano. Si usted verdaderamente es salvo, usted verdaderamente entonces será obediente y obrará en actos de justicia. Romanos 7, Pablo describe esto. Él dice, yo tengo hambre de justicia. El mismo capítulo 5, ¿verdad?, describe ahí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, hermanos, examinémonos a nosotros mismos si realmente hemos recibido la salvación. La pregunta, hermano, que le quiero hacer en esta mañana es esto. ¿Ha llorado en casa por su pecado, hermano? ¿Le ha dolido su pecado? ¿Le ha dolido faltar a Dios? Una de las experiencias últimas que tuve en mi vida, ustedes la escucharon, fue un arranque de enojo en un semáforo y realmente me dolió, hermanos. Lloraba con Dios yo por la tarde. Pero yo te quiero llevar a esto, hermano. ¿Has llorado en tu casa por tu pecado? ¿Se ha quebrantado tu corazón al descubrir que es maligno, que es perverso, que es engañoso? Medítalo, hermano, en tu casa. ¿Te has entristecido cuando has descubierto que tu corazón es maligno? ¿Que tu corazón es engañoso? ¿Que es inconstante? ¿Que le seducen cosas humanas y mundanas? ¿Te ha dolido? Examinémonos a nosotros mismos de manera evidente. ¿Se puede identificar como diferente al resto del mundo usted? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Es su gran anhelo en su corazón hacer su voluntad? Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Usted ve a los judíos hacerlo de afuera. Ellos simplemente no podían hacerlo de adentro. Entonces el Señor les dice, ¿han oído que no deben matar? ¿Y el que mata está en peligro de juicio? Pero Él dice, quiero llevarlos un paso más adentro, hacia adentro. Quiero llevarlos a decirles que ni siquiera deben de tener malos pensamientos en su corazón contra alguien. Fíjate, ¿han escuchado que asesinar es malo? Sí. Bueno, vamos más adentro, dentro de su corazón. Ni siquiera deben de tener malos pensamientos contra una persona. En otras palabras, un hijo del rey, un hijo de Dios, no es alguien que no asesina. Es alguien que por dentro de su corazón ni siquiera desea lastimar a nadie y empuja todo hacia adentro de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. ¿Han escuchado que todo aquel que adultera y nos lleva un poco más adentro y nos dice, ni aún tengas pensamientos como tal? Ni siquiera pienses, ni siquiera lo imagines, ni siquiera lo desees. A tal santidad nos ha llamado el Señor, hermanos, que nos dice, la fornicación ni siquiera sea nombrada entre nosotros. Para que ni siquiera pensemos, tengamos pensamientos de fornicación. Él, hermano, lo escudriña todo lo escudriña. Y el día de ayer en la cápsula que mandé por YouTube decía, es el deseo y es la meta de todo cristiano, hermanos, ser como Él. Sed santos como Él es santo. Y esto no se trata de egocentrismo, de decir, yo quiero ser santo porque los demás son impíos y viven en un mundo lleno de pecado y decadente. No, esto se trata, hermano, de que Él es bueno. Y Él es santo, santo, santo. Y que debemos de anhelar la oportunidad de estar con Él, y para poder estar con Él necesitamos ser santos.
Yo no sé tú, pero yo prefiero perderme un minuto de placer en esta vida que perderme la eternidad con Dios. Vas a batallar con tu mente, hermano. Vas a batallar con tus deseos, vas a batallar con tu pecado. Encontrarás que tu corazón anhela hacer las cosas malas. Como Pablo decía, hay dos leyes que gobiernan mi cuerpo, una mi mente y una mi cuerpo. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Pero vas a ir con Cristo de nuevo y le vas a decir, fortaléceme, ayúdame. Eso es cuando te das cuenta que verdaderamente vives en la fe. Él lo escudriña todo. Y si usted realmente es su hijo, usted realmente necesita tener un corazón diferente. Ezequiel 36. El Señor dice cuando son redimidos, dice, Él quita el corazón de piedra. Una persona que es redimida, Dios quita su corazón de piedra y le da un corazón de carne. Él quita un corazón de obstinación y coloca un corazón de carne, un corazón nuevo. En Mateo capítulo 5, 27, ¿verdad? Como le leímos hace un momento, habla acerca del adulterio. Además de pensar de manera correcta, Él dice, si realmente eres un hijo de Dios, vas a tener las palabras correctas. No solo pensar de manera correcta, sino hablar de manera correcta. Mateo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Debe ser tu sí un sí, tu no un no. Como dice la Escritura en el versículo 37. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Entonces no solamente eres una persona que piensa de manera correcta, sino habla de manera correcta. Entonces nuestro Señor está diciendo, si tu vida está establecida, está dirigida a tener hambre y sed de justicia, entonces resultará en obediencia. Y 2, apenas tocamos el 1, hermano. El 2 es discernir qué es la cena del Señor. Ya vimos que primeramente debemos de examinarnos, ver si verdaderamente somos cristianos, si estamos en la fe o no lo estamos. Ahora vamos a ver si discernimos lo que es la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29, no lo busque, dice así, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos, a nosotros mismos no seremos juzgados. Voy a explicar rápidamente qué es participar del cuerpo y de la sangre del Señor en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Todo nace en Egipto, la conocida Pascua. En la Pascua, no sé si ustedes han escuchado la historia, se las contaré rápido. En una de las plagas, la muerte de los primogénitos de Egipto, Dios les da una ordenanza, le dice, júntese en familias, si son pequeñas, o una familia si es grande, y van a escoger, ¿verdad? Dice ahí un cordero. Lo van a comer con hierbas amargas, y su sangre, con ella mancharán el dintel y los postes de su casa, para que cuando pase el ángel de la muerte, no entre sobre su casa. Ahí inicia la Pascua, o también conocida en el Antiguo Testamento como la fiesta de los panes, sin levadura. Hoy los hermanos, ¿verdad?, no entienden muchas veces qué es sin levadura. Investíguenlo. Tampoco era una barbacoa exquisita, eran hierbas amargas. Imagínalo. Y deberán de comerla. Este es el pacto que haré para que el ángel de la muerte no pase sobre sus primogénitos. Este es el primer pacto. Y eso se constituyó una ley en los judíos, en los hebreos, que llegó hasta los días de Jesucristo. Y Jesucristo en la última cena, que es conocida, que hay un cuadro muy famoso, ¿verdad?, de Da Vinci,
Entonces, esa cena que fue pintada, inspirada en ese momento, tenía que ver con la fiesta de la Pascua. Llegó la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes, y ellos se reunieron para cenar. Y las palabras que les leí hace un momento en el principio de Jesucristo fue: este es el nuevo pacto. El antiguo pacto, el nuevo pacto. El antiguo pacto constaba de sangre, el nuevo pacto consta de sangre. El antiguo pacto constaba de comerse aquello que había dado su sangre para proteger, y ahora consta de comer su carne también y beber su sangre. ¿Ok? Antiguo pacto, nuevo pacto. Quisiera que abrieran su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 18. Encontraremos el primer pacto y el segundo pacto. Hebreos 9, 18 dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, ni aun el primer pacto fue instruido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Versículo 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Versículo 22. Y casi todo, di conmigo, todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia describe a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como el Cordero inmolado. Como Cordero fue llevado al matadero, como un pecador sin conocer pecado. Él es el Cordero de Dios. Él derramó su sangre, eso es lo que representa discernir. Tú necesitas discernir qué representa la sangre de Cristo, qué representa su cena. Ahora vamos a Mateo capítulo 26, versículo 26. Amén. Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Y ahí lo dice, ¿qué es mi sangre? ¿El qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Se acuerdan que decía Hebreos? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, refiriéndose al vino, hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros, con ustedes, en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Primera de Corintios, vamos a volver a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Estamos ya por terminar. Primera de Corintios 11, 23. Y vamos a esperar ahí un poco. Entonces, vamos claro con esto. Ya vimos que primeramente nos hemos examinado, y por segundo, discernir qué representa esto. Como dije al principio, es el acto más sublime de adoración. Estás a punto de tener la comunión con Cristo y estás a punto de disfrutar y de conmemorar. Todo esto que hacemos, como dice el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la parte más importante que estamos a punto de llegar. Yo te invito, hermano, que en casa puedas ir preparando tu cena.
tu mesa para poder participar de la mesa del Señor y no beber de ella indignamente, sino ya hemos meditado, ya nos hemos examinado, ya nos hemos preguntado, nos hemos probado, y voy a dar un tiempo en lo que te preparas para poder beber de esta copa y para poder comer, ¿verdad?, de este pan. ¿Por qué lo hacemos, hermano? Lo hacemos porque es un acto de adoración, es un acto de obediencia y porque es sagrado. Lo hacemos porque con ella rememoramos, traemos a nuestra mente el recuerdo de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que en lugar de que nosotros estuviésemos allí, Él tomó nuestro lugar. Y también lo hacemos, hermano, porque recordamos su regreso. Esto nos habla de su regreso. Sus palabras fueron: yo no volveré a beber más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Un día beberemos de este fruto de la vid y comeremos de este pan, ya no en esta tierra. Entonces, ¿qué representa la cena? Representa nuestro recuerdo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sin sangre no hay remisión de pecados y que por ese sacrificio tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Y también lo comemos porque sabemos que es su cuerpo, que por nosotros ha sido entregado, que por nosotros fue partido, fue inmolado, como describe Isaías. Él fue herido por nuestras rebeliones. Dios cargó el peso de todo el pecado del mundo sobre Él. Y por consecuencia, anunciamos su regreso. Representa su regreso, hermano. Recordamos que volveremos a beber, pero con Él. Amén. Así que vamos a tomar cada uno de nosotros y voy a leer. Porque yo escribí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos nuestro pan, hermanos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo, que representa entonces su cuerpo, que por ti y por mí fue inmolado, fue partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Y recordemos lo que viene. Así pues, todas las veces que nosotros la comemos y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Ahora, en tu lugar, en tu casa, cierra tus ojos y piensa que cada que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncias y también su regreso. Oremos en silencio, hermanos.